Daño cerebral adquirido o lesión cerebral adquirida o daño cerebral sobrevenido, también aparece en algunos artículos. Tiene múltiples causas. ¿Ya? La causa más frecuente es el infarto cerebral, específicamente. En general, el accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico, ¿no? Es la causa más frecuente. Una vez que pasa la fase aguda, las necesidades de rehabilitación de cualquier paciente con cualquier tipo de daño cerebral son más o menos parecidas, ¿ya? Ciertamente hay cosas específicas de acuerdo a la etiología del daño cerebral. Sin embargo, se toma como patrón de referencia lo concerniente al accidente cerebrovascular, ¿ya? O que algunos prefieren llamar enfermedad cerebrovascular y ya no quieren utilizar el término accidente, ¿no? Pero hay muchos artículos y libros que todavía lo utilizan. ¿Ok? Entonces, el infarto cerebral específicamente se toma como patrón de referencia. En primera instancia vamos a revisar un poco acerca de la enfermedad cerebrovascular y luego vamos a entrar ya en los puntos específicos de rehabilitación. Esos aspectos más clínicos, bueno, hay algunas cosas ahí que son bastante específicas, no vamos a entrar en detalles, lo he puesto en la diapositiva porque me parece interesante, sobre todo a aquellos que les gusta un poco más la clínica, después lo van a poder revisar con un poco más de calma, porque es información interesante, pero en la primera parte tenemos que recordar los aspectos clínicos básicos de la enfermedad cerebrovascular y luego vamos a entrar ya en algunas cuestiones propias de rehabilitación, ¿ok? Y es así como se aborda cualquier tema de medicina en rehabilitación, o es así como debería abordarse, primero el aspecto clínico y después los aspectos específicos de rehabilitación. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Va a haber una dependencia grave en el 50% de pacientes, el 25% se da en gente joven, pacientes jóvenes en medicina, estamos hablando menores de 65 años. Es la primera causa de discapacidad a largo plazo en el adulto. Ya acuérdense que rehabilitación B, discapacidad. Primera causa de discapacidad en el adulto, la secuela de infarto cerebral. Bueno, y el gasto es muy importante para cualquier sistema de salud. ¿Cuál es el concepto de ictus? También se llama ictus, ¿verdad? Apoplejía, stroke. Nosotros estamos acostumbrados más un poco por la influencia de Estados Unidos, ¿no? A hablar de stroke. En Europa, en España, por ejemplo, hablan más de ictus, ¿no? Bueno, es una rápida progresión de signos clínicos debido a una disfunción cerebral de origen vascular y que va a durar más de 24 horas, ¿ya? Algunos incluyen ya desde el concepto el tema del tiempo, otros no. Otros libros te dicen que es un déficit neurológico focal, generalmente es focal el déficit, aunque puede ser global en algunos casos, ¿ya? Y que es atribuible a una causa vascular focal. O sea, la causa vascular sí es focal. Lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que el concepto es eminentemente clínico, ¿no? Acá te habla de signos clínicos, ya, es un déficit neurológico focal. También rápida progresión y aparición súbita, ¿no? Ese es otro término muy importante porque eso te habla de que el daño cerebral tiene un perfil vascular, ¿ya? Porque en realidad cualquier daño cerebral te va a dar una clínica parecida, o sea, te va a dar una serie de signos y síntomas parecidos, ¿no? Dependiendo dónde se asiente el daño. Lo que va a variar es un poco qué tan rápido aparecen los déficits neurológicos, o sea, el síndrome, y qué tan rápido progresa y cómo varía en el tiempo. Entonces, esto ha dado lugar a los stroke-like syndromes, ¿no? O sea, los síndromes similares al stroke. Entonces, cuando la aparición es súbita y la progresión es rápida, pues eso es típico del perfil vascular. Si no cumple este perfil, pudiera ser un perfil tumoral, desmielinizante, infeccioso, traumático, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros perfiles de daño cerebral adquirido. Acuérdense que al final, cuando ya estamos en la fase, primero es una fase de déficits, después hay una fase de secuela. Ya en fase de secuela, yo repito, casi que todos requieren más o menos lo mismo, con ciertas especificaciones, ¿no? Ese es el concepto, entonces. Perdón. Ya, entonces la clasificación típica, ¿no? Isquémico hemorrágico, 85% es isquémico, el 15% es hemorrágico. Ustedes lo conocen. Vamos a ver la clasificación de la Sociedad Española de Neurología, del Grupo Especial de Enfermedad Cerebrovascular. Y lo va a clasificar en tres grandes grupos: aterotrombótico, cardioembólico y lacunar.
pero los otros tres más pequeños, indeterminado, de causa inhabitual y el criptogénico genuino. Vamos a ir viendo de qué trata cada uno. El aterotrombótico, 25-30% de los casos, suele ser mediano grande, cortical o subcortical. Hay una ateromatosis extra o intracraneal, ¿ya? Y esto es lo que va a provocar el infarto, ¿no? Cuando hay una estenosis mayor del 50%, o cuando la estenosis es menor del 50%, pero más otros dos factores de riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, hay dos mecanismos principalmente que una placa aterotrombótica te provoque un infarto. El primer mecanismo es el mecanismo trombótico, o sea, se forma un coágulo in situ, ¿ya? Hay una placa que se complica, sangra y se forma un trombo, ¿no? Ese es el mecanismo trombótico. Pero también está el mecanismo embólico. O sea, una placa aterotrombótica te puede provocar un mecanismo embólico por un embolismo arterioarterial. Entonces se forma un coágulo, pero este coágulo migra. Ese coágulo que migra se enclava y eso se llama émbolo. O sea, al final es un coágulo, ¿no? Que se forma in situ y es un trombo, o si se desprende y migra es un émbolo. Pero esos dos son los mecanismos, ¿ya? A veces no se puede dilucidar claramente qué mecanismo, ¿no? Es un aterotrombótico, pero no tienes claro si es por mecanismo trombótico o por mecanismo embólico. Y el tercer mecanismo menos conocido es el mecanismo hemodinámico. Ya en este caso, sobre todo cuando las estenosis son mayores al 50%, una disminución del flujo por bajo gas o por hipotensión puede llevar a que disminuya tanto el flujo que en las zonas más periféricas limítrofes haya isquemia. Entonces, esto se llama mecanismo hemodinámico. Provoca infartos, se llama infartos limítrofes o infartos de último prado. Porque justamente va a provocar infartos en las zonas más lábiles a la isquemia, que son las zonas limítrofes entre la arteria cerebral media y posterior y la anterior y la media. En esas zonas limítrofes, ¿no? Donde si hay una obstrucción más proximal, pero el impacto va a ser a ese nivel, entonces se produce un patrón de infarto muy típico en la resonancia, que es en las zonas limítrofes y se llama así, ¿no? Infarto limítrofe, infarto de último prado también se conoce. Ese es el mecanismo entonces hemodinámico. No se diagnostica por la resonancia, eso, por la imagen, ¿no? Eso se diagnostica también por la clínica, porque un cardioembólico, ¿ya? Un embólico puede lanzar émbolos tan pequeñitos que viajen hasta la zona limítrofe, ¿ya? Y que tomen una zona más o menos extensa y te da un patrón en la imagen muy parecido al infarto hemodinámico, y en realidad es cardioembólico. Entonces lo que prima es la clínica. La clínica es totalmente distinta. Obviamente que tiene que haber una situación de hipotensión o gran bajo gasto para tú hablar de infarto hemodinámico, ¿no? Ya, el otro grupo es el cardioembólico, 20%, va en ascenso, casi que se está igualando al aterotrombótico, también te da infartos medianos grandes, la clínica es fundamentalmente cortical, aquí es especialmente súbito el déficit, ya, y máximo desde el inicio, con lo cual es un diagnóstico diferencial, al menos por clínica, uno tiene que pensar que pudiera ser hemorrágico, que el hemorrágico se comporta así. 30% de debut con pérdida de conciencia, es otra cosa que es bastante frecuente también en el hemorrágico, ¿no? O sea, el infarto cardioembólico se parece clínicamente al hemorrágico, ¿ya? Y antes, cuando utilizábamos pura clínica para diagnosticarlo, había que ser muy fino, ¿no? Pero ya ahora es mandatorio la imagen, así que hay menos problema con eso, pero igual siempre es importante conocer un poco la semiología, ¿no? 12% de mejoría rápida por migración o recanalización del trombo. Claro, este coágulo, que en realidad es un émbolo, ¿no? Se enclava y es más friable, por lo mismo que se desprendió, ¿no? Si se desprendió es porque es más friable. Entonces, hay un sistema intrínseco en el cuerpo, un sistema anticoagulante natural que rompe ese coágulo y como es más friable, se recanaliza, ¿ya? Y puede haber una mejoría rápida, ¿no? Por migración, recanalización del trombo. Migración porque se va fragmentando, ¿no? Se recanaliza. Pero es más frecuente la transformación hemorrágica, ¿ok? Por el daño por reperfusión, hasta el 71%, ¿no? Ya. Entonces, ya, eso es lo que acabamos de hablar. Y, claro, en el cardioembólico, ¿no? Pues
Desprendimiento de material intracardíaco, prótesis, endocarditis, etcétera. Estancamiento, ustedes saben, cuando hay estancamiento hay éstasis, más riesgo de trombosis, como en la FA, el IMA, acinesia, ¿no? También puede ser por un foramen oval permeable y un paso anormal de la circulación venosa a la arterial, un émbolo paradójico. Hay fuentes mayores y menores, eso lo pueden revisar con calma, ya lo conocen para que lo recuerden. Y el otro mecanismo es el lacunar, también 20%, ¿ok? Presentes en 20-50% de la población anciana, son pequeños, menos de 1.5, subcortical, frecuentes antecedentes de hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular. Puede haber antecedentes de lacunarios previos o leucoaraiosis. El mecanismo también puede ser muy similar al aterotrombótico, también se habla de la disfunción endotelial. Y de manera interesante, siempre se consideraba que el mecanismo aquí era similar al mecanismo trombótico, o sea, que era algo in situ por lipohialinosis o ateromatosis, ¿ya? Pero también hoy en día se habla y se reconoce el mecanismo embólico en los ictus lacunares, o sea, que un ictus lacunar también puede ser por un mecanismo embólico, embólico, arterioarterial o cardioembólico. ¿Okay? Algo que no se hablaba antes. Antes se hablaba que si era lacunar tenía que ser por lipohialinosis o microateromatosis, pero en realidad sí se ha demostrado que existe también el mecanismo embólico arterioarterial o cardioembólico en la génesis del ictus lacunar. Y los síndromes lacunares clásicos, ¿no? Síndrome de hemiparesia motora pura, síndrome misensitivo puro, síndrome sensitivo motor, que es la combinación de estos, síndrome de disartria mano torpe y síndrome de hemiparesia atáxica. Ya son los más típicos, sin embargo, aparte de esos 5 hay muchísimos, ¿no? Corea, distonía, asterixis, un montón. Y ya, los otros 3, ¿no? Menos frecuentes hablábamos, el infarto de causa inhabitual. Ya, no es aterotrombótico, no es cardioembólico, no es lacunar, entonces te queda de causa inhabitual. Puede ser pequeño, mediano, grande, depende. Cortical, profundo también. Puede ser por estado protrombótico, por vasculopatías genéticas, anemia de células falciformes, disección arterial, drogas. Y está también el indeterminado, ¿no? El indeterminado puede ser porque hay varias causas y no sabes cuál dio origen, ¿no? Pues le demuestras una placa de ateroma en la carótida, pero además tiene una FA, ¿no? Y otras causas más. O porque el estudio está incompleto. Como el estudio está incompleto, no puedes decir exactamente cuál es la causa. Y hay un tipo específico que se llama criptogénico, algunos le llaman criptogénico genuino. Es aquel paciente donde ya les has hecho un estudio completo, exhaustivo, ¿ya? Y no hay una causa. No hay una causa. Entonces se llama criptogénico genuino. Ya lo estudiaste completo y no detectas la causa de por qué ese paciente tuvo un infarto cerebral. Las consecuencias es que el tratamiento va a ser empírico y el riesgo de recurrencia es desconocido, ¿no? Y hay un concepto nuevo aquí dentro del criptogénico, ¿ya? Un paciente que ya le hiciste el estudio completo y no sabes por qué ha tenido un infarto cerebral, pero tiene todas las características de imagen y de clínica de que es embólico, pero no puedes demostrar la causa embólica. Entonces, eso se ha dado a llamar ESUS, ¿no? Embolic Stroke of Unknown Source, que es el infarto embólico de fuente desconocida. Entonces, igual aquí, ¿no? No es lacunar, no es aterotrombótico intra ni extra arterial, no es cardioembólico y no es inhabitual tampoco. ¿Ya? Entonces, es un criptogénico, pero tiene todas las características de embólico y el ESUS es una nueva denominación que te permite evitarte esto, ¿no? Ya no es tan empírico, ya no es que no sepas tanto el riesgo de recurrencia y te invita a anticoagular al paciente, ¿no? Igual, esto todavía realmente está en discusión, todavía hay gente a favor, gente en contra. ¿Okay? Eh, entonces tenemos isquémico hemorrágico, recordando, 85% isquémico, 15% hemorrágico. El hemorrágico vamos a hablar un poco rápido. La clasificación esta de acá es MASHU, ¿no? Lesión estructural, medicación, angiopatía amiloide, enfermedad sistémica, hipertensión y de causa indeterminada también. Y la otra clasificación es el H-atomic, ¿ya? Hipertensión, angiopatía amiloide tumoral, anticoagulación oral, malformación arteriovenosa, infrecuente y critogénico, ¿no? Un poco parecido estas dos al isquémico. El mecanismo de lesión en la hipertensión crónica, por ejemplo, hay hiperplasia intimal, necrosis fibrinoide, microaneurisma de Charcot-Bouchard y daño predominante en las arterias perforantes que provocan hemorragia profunda, ¿no? En el depósito de beta-amiloide puede ser en vasos corticales y leptomeningios, hay pérdida de células musculares lisas, necrosis fibrinoide y microaneurismas.
y puede dar hemorragias tanto corticales como subaracnoideas. Interesante aquí que te da una hemorragia intracerebral, intraparenquimatosa, ¿no? Sin hipertensión arterial. Si no hay hipertensión arterial, primera posibilidad, angiopatía amiloide, ¿no? Pacientes viejitos y sin hipertensión. Ya, acá están los factores de riesgo. Los pacientes que están anticoagulados lo pueden revisar con calma. La causa tumoral. Bueno, aquí la causa tumoral para una hemorragia, sí, un tumor es una lesión cerebral que te puede dar por sí mismo un déficit neurológico focal, larvado poco a poco, generalmente, pero también cabe la posibilidad que el tumor sangre de pronto y se comporta clínicamente como una hemorragia intraparenquimatosa cerebral, ¿ok? Y tú piensas que es una hemorragia, un accidente cerebrovascular por factores de riesgo cardiovascular, pero luego algunos elementos de la imagen, haces la imagen y pues ya ahí está el tumor, ¿no? Entonces, bueno, hay una baja frecuencia, indicativo de malignidad si sangró, hay características radiológicas atípicas, ¿no? Atípicas, la forma inhabitual, no circular, por ejemplo, la localización infrecuente, ¿no? Es otro indicio. Ya, tumor primario puede ser un glioma, pero también por metástasis, ¿no? Melanoma, pulmón, riñón, mama. De forma que, por ejemplo, una hemorragia intracerebral puede ser la forma de presentación de un cáncer de pulmón. Unión córtico-subcortical, imágenes múltiples, coagulopatía, leucemia. Ya, y lo otro es la malformación arteriovenosa y cavernosa que también puede sangrar, el cavernoma, la malformación arteriovenosa. Causas infrecuentes también, ¿no? Tratamiento trombolítico, heparinas, disección, moya-moya, Behçet, ya, etc. Criptogénico también, igual, haces el estudio completo y no sabes por qué se ha dado la hemorragia. Entonces tenemos, resumiendo, infarto y hemorragia, ¿no? Acuérdense, aterotrombótico, cardiembólico, lacunar, indeterminado, inhabitual primero, ¿no? Inhabitual, indeterminado, criptogénico, genuino. Y en el hemorrágico, hipertensión, angiopatía amiloide, tumoral, anticoagulación, malformaciones, infrecuente y criptogénico. Y ahora sí, vamos a hablar del papel de la rehabilitación en el daño cerebral adquirido, ¿ya? ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Bueno, vamos a hablar un poco de introducción, las nociones básicas de neurorehabilitación, neuroplasticidad, estratificación de la rehabilitación, tratamientos específicos, biomarcadores de recuperación. ¿Qué es el daño cerebral adquirido o sobrevenido? Es una lesión cerebral sobrevenida no progresiva de cualquier origen. Hay un déficit temporal, puede ser prolongado o permanente, puede ser de origen de tipo motor, emocional, cognitivo, conductual, sensorial, etcétera, como vamos a ver. Disminución de la capacidad funcional y calidad de vida previa. Ustedes saben, sistema nervioso central, es una cosa sumamente, ¿no? Va a tener un impacto importante. La lesión afecta a la totalidad a la totalidad o a parte del encéfalo. La forma de aparición y la evolución es extremadamente variable dependiendo de la etiología, como habíamos dicho, y la lesión produce una deficiencia objetivable a través de la exploración clínica o una prueba diagnóstica, ¿no? ¿Qué es el daño cerebral adquirido? Bueno, hay muchas causas. Hay una lesión, puede haber lesiones provocadas por agentes externos como un traumatismo craneoencefálico, encefalopatía por tóxicos, encefalopatía por agentes físicos, enfermedades infecciosas como la meningoencefalitis, y lesiones provocadas por causas endógenas, como el ictus isquémico hemorrágico, del que acabamos de recordar algunos aspectos clínicos, la encefalopatía anóxica, ¿ya? Las neoplasias primarias o secundarias, las enfermedades inflamatorias autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Lupus, Behçet, vasculitis sistémicas, enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple, ¿okay? La encefalomielitis aguda diseminada, bueno, o sea, cualquier enfermedad, condición médica, etcétera, que provoque una lesión en el encéfalo, pues va a entrar dentro de lo que se conoce como daño cerebral adquirido o daño encefálico adquirido o sobrevenido. ¿Cuál es la repercusión de esto? Bueno, fíjense, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que un daño cerebral te produzca una discapacidad moderada grave? Encefalopatía anóxica, neoplasia primaria, encefalitis herpética es más del 50%. Lo que pasa es que estas causas no son tan frecuentes como el ictus y el traumatismo craneoencefálico. De ahí que aunque estas tienen menor porcentaje de posibilidad de provocarte una discapacidad moderada grave,
Cuando tú ves números absolutos en la vida real, pues la mayoría de pacientes con discapacidad moderada grave van a ser por secuelas de ictus, luego traumatismo craneoencefálico, luego encefalopatía anóxica y luego tumores. ¿Okay? Ya, la repercusión, recuerdan lo que dijimos al inicio, ¿no? Primera causa de discapacidad a largo plazo. Otra pregunta frecuente en rehabilitación: ¿qué potencial de recuperación tiene el paciente? ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica? ¿Qué potencial de recuperación tiene el paciente? Esa es una pregunta que tiene bastante de ciencia y de arte mezclado. O sea, hay varias cosas ahí que analizar para decir cuál es el potencial de recuperación del paciente. Y aún así, cuando llegas a una conclusión, eso no es a rajatabla, porque hay pacientes que te dan sorpresas. Hay pacientes que tú dices, este paciente tiene muy poca posibilidad de recuperación, pero tú le das chance de todas maneras y se recupera bastante bien. Y hay otros pacientes que dicen, este paciente tiene gran posibilidad de recuperación y haces de todo y no recupera mucho. O sea, claro, esto no es la regla, ¿no? Estos son casos específicos, pero a lo que voy es que cuando llegas a establecer un pronóstico, esto no es a rajatabla, ¿no? Cada paciente es diferente. Entonces te orienta para saber qué intensidad y qué tipo de rehabilitación le vas a indicar a ese paciente, pero tampoco es que sea, pues, repito, algo estricto, ¿no? Pues siempre que hablamos de pronóstico, pues hay otras variables. Ya, la rehabilitación de daño cerebral adquirido, ya no solo importa el tipo de daño que sufre la cabeza, sino también el tipo de cabeza que sufre el daño. Ya, claro, se ha visto que si se trata de un paciente con un buen nivel académico, ¿no? Que habla 2 o 3 idiomas, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues tiene mejores posibilidades de recuperación funcional, ¿ok? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya, vamos a hablar ahora del papel de la rehabilitación en el daño cerebral adquirido, las nociones básicas de neurorehabilitación. Ha habido un cambio de paradigma. Antes había un enfoque muy pasivo, ¿no? Intervenciones sanitarias encaminadas a evitar complicaciones, muy pasivo, evitar complicaciones y maximizar las ganancias de recuperación, pero el concepto ahora es más activo, ¿no? Intervenciones bien estructuradas, médicas, de terapia física, ocupacional, etcétera. Hay más intervencionismo, somos más agresivos a la hora de tratar el dolor, la espasticidad, ¿ya? Eh, Hay que maximizar las ganancias de recuperación y evitar las complicaciones también de todas maneras, ¿no? Eh, Tiempo y cerebro, ya, eso hablan mucho los intensivistas, los emergenciólogos, ¿no? Los neurólogos, los internistas, tiempo y cerebro, para actuar rápido con el tratamiento en fase aguda, pero también el tiempo es recuperación funcional, ¿ok? Tenemos una ventana de oportunidad neurológica para actuar que prácticamente te hablan de 6 meses, en realidad son los primeros 3 meses los principales. Y ahí sí tenemos problemas porque a veces los pacientes son derivados a rehabilitación con 2 o 3 meses ya de evolución, cuando ya hay pocas posibilidades de una óptima recuperación funcional. Entonces hay una ventana de oportunidad. Y así como en fase aguda es importante el tiempo, una vez que se supera la fase aguda, ¿no? Generalmente a las 24 o 48 horas de un accidente cerebrovascular de territorio eh, anterior o carotidio, o a las 72 horas de un accidente cerebrovascular de territorio posterior o vértebro-basilar, ya has pasado la fase aguda, tienes que priorizar, ¿no? Las estrategias de rehabilitación porque también están limitadas en el tiempo. Ya, entonces las nociones básicas de neurorehabilitación quiere decir quién debe recibir rehabilitación, cómo, cuál, cuándo, quién, dónde, hasta cuándo, ¿no? Bueno, todas estas preguntas se tratan de resolver aquí en esta guía de la Sociedad Española de Neurología, principios básicos de neurorehabilitación del paciente con daño cerebral adquirido. Y algunas de estas cosas vamos a revisar acá. Ellos hablan de estos conceptos. Ojo que hay otros artículos que lo conceptualizan diferente, pero estamos revisando este artículo de acá, ¿ok? Restitución, se estimulan y mejoran las funciones alteradas actuando directamente sobre ellas. Restauración, se asume que las funciones alteradas no van a poder recuperar y se intenta potenciar mecanismos alternativos o habilidades preservadas. Sustitución, enseñar estrategias que minimizan los problemas resultantes de los déficits, ¿no? Nosotros hablamos de recuperación funcional y luego hablamos de compensación. Habitualmente en nuestro medio hablamos de eso, ¿no? Hay una fase de recuperación funcional, o sea, tú vas a hacer que la función en sí misma mejore. Pero cuando ya superas
cuando superas, o sea, cuando superas la ventana de oportunidad de recuperación funcional neurológica y entras en fase de secuela, secuela ya es un daño funcional permanente, todavía puedes mejorar la función en realidad, pero no a expensas de recuperar esa función, sino de compensarla. Entonces nosotros hablamos de fase de recuperación funcional y luego fase de compensación. Igual el paciente tiene que seguir en rehabilitación, de todas maneras. Entonces, recuperación o restauración funcional y compensación es lo que hablamos nosotros. Y fíjense acá, esta es la curva de recuperación funcional, ¿ya? Todos los pacientes van a seguir la misma curva, ya sea que mejoren mucho o mejoren poco, es la misma curva, porque acá estamos hablando no de ganancias absolutas, sino ganancias porcentuales, ¿ok? Entonces, una vez que tienes un déficit neurológico, fíjate, hasta el primer mes y medio, ya vas a lograr el 85% de lo que ese paciente va a recuperar, del total que ese paciente va a recuperar, el 85% lo hace en un mes y medio. Esto puede ser mucho o poco, repito, eso desde de paciente a paciente. Lo importante es que el 85% es en el primer mes y medio. Esto va a crecer hasta el 95% al tercer mes. Fíjense que del mes y medio al tercer mes solamente hay una mejoría del 10% más, ¿ya? Y luego, entre el tercer y el sexto mes, hay casi una meseta ya, ¿eh? Una recuperación casi en meseta, porque pasa del 95 al 100%, y acá ya no va a haber recuperación funcional en sí misma, ¿no? Puedes hacer estrategias de compensación, sustitución, etcétera, para mejorar el desempeño funcional, pero la función motora, sensitiva, etcétera, ya no se va a recuperar en realidad, ¿no? Entonces, entramos aquí en fase de secuela. Esta es fase de secuela, ¿ya? Ya no es posible objetivar ganancias, ¿ok? Ya no se objetivan ganancias, es difícil objetivar ganancias. Pueden haber, el paciente puede sentir que se desempeña funcionalmente mejor, pero cuando se han hecho las escalas de evaluación funcional, no se ha podido objetivar, aunque el paciente dice que se sienta mejor. Es posible que existan ganancias, ¿no?, que no se puedan medir con estas tablas o estas evaluaciones que se utilizan. Es otro factor a tener en cuenta. Si me preguntan a mí cuál es la fase más importante, este 85%, el primer mes y medio, es vital, ¿no? Primer mes y medio y hasta el tercer mes, porque a partir del tercer mes en adelante ya la ganancia es casi nula, ¿no? Casi nula. Acá ya hay prácticamente una meseta, ¿ya? Entonces, la rehabilitación del paciente tiene que ser intensiva en el primer mes y medio. Y ahí tenemos problemas, ¿no? Porque los pacientes llegan a los servicios de rehabilitación generalmente después de 2 meses, 3 meses, cuando ya esta fase ha pasado. Y de cómo está el paciente, ya sea que esté muy bien o no haya mejorado mucho, de cómo está, ahí de cómo lo recibo, va a mejorar un 5% más. O sea, va a mejorar poquito, ¿no? ¿Qué me queda a mí luego? Trabajar en base a compensaciones, sustituciones, que es como la forma que tengo de ayudarle, pero en realidad me hubiera gustado tenerlo desde el inicio para potenciar esta recuperación, ¿no? Y que hacer que este 85% sea de mayor impacto en ese paciente en concreto. Así que es importante la derivación temprana del paciente y facilitar que ese paciente llegue rápido a rehabilitación. Algunos hospitales tienen algunos mecanismos para poder ayudar a estos pacientes. Cuando un paciente llega por un accidente cerebrovascular derivado, se le da prioridad 1 para que pase rápido a rehabilitación y se salta por encima de los pacientes que están en rehabilitación por hombro doloroso, lumbalgia, artrosis de rodilla, cosas crónicas que si esperan un poquito, nada va a pasar en realidad. Bueno, no, o sea, no va a haber un gran impacto funcional, digamos, pero hay un paciente que ya viene y necesita, o sea, se le da prioridad 1. Algunos hospitales tienen este tipo de estratificación, digamos, otros lamentablemente no, pero sí justifica en estos casos, está bien justificado, nadie podría reclamar si a estos pacientes se les da prioridad, está sobradamente justificado que estos pacientes tienen que ser intervenidos tempranamente con las estrategias de rehabilitación.
Ya, entonces restitución es neuroreparación más neuroplasticidad, ¿no? Un poco de neuroplasticidad es, fíjense que puede ser, se puede clasificar por edades, por patogenias o por sistemas afectados. Es la propiedad que tiene el tejido nervioso para modificar su propia organización estructural, ojo, y funcionamiento también, a fin de adaptarse a diversas situaciones como son los cambios ambientales, el envejecimiento y las lesiones. Entonces tenemos una plasticidad madurativa, ¿no? Evolutiva, una plasticidad adaptativa y una plasticidad regenerativa, que es la que se pone en juego después de una lesión cerebral. La plasticidad regenerativa, que a su vez puede incluir mecanismos de sinaptogénesis, sustitución funcional, neurogénesis, entre otros. Lo importante es que recuerden que hay una reorganización no solamente estructural, sino también funcional. Ya se ha descubierto que hay determinadas zonas del cerebro donde sí puede haber una regeneración de neuronas, ¿no? Y bueno, en las áreas donde no es posible esto, pues va a haber activación de circuitos que estaban formados previamente, pero que no se utilizaban. Pero como nunca se utilizaron, son circuitos que tú tienes que entrenar de nuevo, como si fuera el circuito neuronal de un recién nacido, para que ese circuito neuronal aprenda a funcionar adecuadamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ya, es un proceso continuo, dinámico, va a haber cambios a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Desde expresión génica, sinaptogénesis, neurogénesis, liberación de circuitos nuevos, ¿no? Sistemas de integración de alto nivel, etc. Entonces hay muchos mecanismos que provocan daño, ¿ya? Y hay otros mecanismos que procuran la protección del tejido nervioso y promueven la reparación. Y el equilibrio de esto es lo que al final va a definir el grado de daño y el grado de repercusión funcional. Y más o menos cómo cambia de fase aguda a fase subaguda, lo pueden revisar con calma. Y la estratificación que les decía, esto es muy importante, no vamos a tener déficits y discapacidad. Los déficits son cosas puntuales, de déficit cognitivo, de lenguaje, motor, y esto va a dar al traste con afectación de ciertas funciones, y hablamos de discapacidad, por ejemplo, una alteración, un déficit motor te va a dar un trastorno de la marcha, por ejemplo, ¿no? Discapacidad para la marcha, un déficit motor de miembro inferior te va a dar una discapacidad para la marcha, una marcha hemipléjica. Marcha guadañante, ¿no? Uh, o marcha hemipléjica, como tal le dicen también. Ya, pero fíjense que estos déficits a su vez van a estar influenciados por factores sociodemográficos, factores clínicos iniciales, factores personales, ¿no? Y de manera indirecta esto va a repercutir en la discapacidad. O sea, hay varios factores ahí que van a influir tanto en los déficits como en la discapacidad. Ya. La discapacidad nosotros la vamos a analizar por dominios de la AHA-SOC. Ya está sistematizado en 6 dominios: motor, sensitivo, comunicación visual, cognitivo y emocional. Esto acá es lo mismo. La discapacidad, pues, se puede medir. Utilizamos el índice de Bartel, el FAN, en fin, el test de control de tronco, el índice motor, la escala funcional de Sagunto. Y fíjense cómo hay afectación en distintos dominios en el ictus agudo y cómo es a los 6 meses. Y ahí se puede objetivar la recuperación. Entonces, en la valoración inicial, fíjense que yo tengo que conocer la situación previa del paciente, la situación basal funcional, la comorbilidad, cómo es el proceso actual, cuáles son los déficits neurológicos que tiene este paciente que están aquí, qué discapacidad determinan estos déficits, ¿no? El grado de discapacidad con los índices, con las escalas funcionales, y en base a eso, en base a todo eso, hago una propuesta de programa de rehabilitación con terapia física, ocupacional, de lenguaje y el aspecto neuropsicológico para rehabilitación cognitiva, ¿no? Y además tengo que determinar si se va a hacer en un centro especializado de neurorehabilitación con un sistema de hospitalización o ambulatorio, o si se tiene que hacer en un área de rehabilitación general, o sea, la intensidad.
existe un consenso en que los criterios a valorar para establecer el recurso de rehabilitación más eficiente serían tiempo post-ictus, ranking previo, severidad del ictus, estado cognitivo, la comorbilidad, la situación clínica y el apoyo social. Podemos clasificar los tipos de daño cerebral adquirido independientemente de la etiología, ya sea por ictus, tumores, traumatismo craneoencefálico, etcétera, en tipo 1 a tipo 5. ¿Ya? En el tipo 1 es un paciente que está en estado vegetativo, el tipo 2 es grave, 3 moderado, 4 leve, 5 es un trastorno conductual. Y se relaciona con la escala NIS, que ustedes deben recordar en neurología, ¿no? Y en base a eso voy a establecer la rehabilitación de alta intensidad, mediana intensidad o baja intensidad. Un programa de alta intensidad es un programa de rehabilitación intensiva en unidades específicas, especializadas de neurorehabilitación, o de mediana intensidad, que puede ser también en algunos centros de rehabilitación especial o centros de rehabilitación general que tengan un programa específico de neurorehabilitación. Y rehabilitación de baja intensidad, que puede ser a domicilio, ¿no? O en residencias de rehabilitación. Más o menos aquí lo podemos relacionar esos dos aspectos de la siguiente manera. Tipo 1, paciente en estado vegetativo requiere programas especiales, una rehabilitación de tipo más paliativa o de soporte, ¿no? En el daño cerebral adquirido tipo 2 y tipo 3, o sea, el grave y el moderado, va a necesitar una rehabilitación intensiva en unidades especializadas de neurorehabilitación. Y si es grave, va a necesitar en régimen hospitalario. Pero si es moderado, esta rehabilitación en una unidad especializada, en un centro especializado de neurorehabilitación, se puede hacer con régimen ambulatorio. Y en el leve, si el DCA se clasifica como leve o tipo 4, puede hacerse en un servicio de rehabilitación general, así como los que tenemos acá nosotros, ¿no? Incluso tal vez pasar rápidamente a un programa de rehabilitación domiciliaria por telerehabilitación, ¿ya? Eso para los leves. Entonces la estratificación, bueno, los criterios de exclusión para ir a un centro especializado de neurorehabilitación, que los déficits sean escasos y relevantes, obviamente estos pacientes van a rehabilitación general. Los déficits afectan solamente un área, ya, motora o sensorial, estos también van a un centro de rehabilitación estándar, general, ¿no? Porque los centros especializados deben ver los casos complejos, con varios dominios afectados, ¿no? Si solamente es una afectación del lenguaje, que puede haber pacientes así, tenemos algunos pacientes con solamente afectación del lenguaje, estos también tienen que ir a centros de rehabilitación general, solamente para terapia de lenguaje, ¿no? No es necesario que vayan a un centro especializado en neurorehabilitación. Y este es otro punto un poco más crítico de analizar. Si no se espera recuperación relevante, aquí entra a tallar los factores pronósticos, ¿no? Si tú no esperas que ese paciente, ya sea por el tiempo que ya pasó, ya sea por el tipo de daño cerebral, etcétera, pero tienes que utilizar varias escalas, como le digo, acá hay bastante de ciencia y de arte mezclado, y tú llegas a establecer de que el pronóstico funcional es muy pobre, entonces tampoco justificaría la derivación a un centro especializado de neurorehabilitación y tendrás que hacer un programa más general en un centro de rehabilitación más general también, ¿no? Entonces, estos centros especializados tienen un abordaje multidisciplinar y los beneficios están totalmente demostrados: menor estancia hospitalaria, menor mortalidad y morbilidad, disminución de la institucionalización al alta. Y estas unidades de neurorehabilitación, contrario a lo que se pudiera creer, estas unidades especializadas de neurorehabilitación no solo son eficaces, sino que son coste efectivas, ¿ya? A las finales y a mediano o largo plazo son un ahorro de dinero para los sistemas de salud. Entonces, como ya está demostrado su coste-efectividad, pues se espera que comiencen a desarrollarse y a aparecer incluso en los sistemas de salud de países en vías de desarrollo de América Latina, como nuestro país. En provincia no tenemos, en ninguna provincia, un centro especializado en neurorehabilitación. En Lima,
existen, bueno, hay un departamento de neurorehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y hay programas bien desarrollados en hospitales grandes como el Menara Rebagliati. Fuera del instituto, que tiene todo un departamento de neurorehabilitación, que tienen incluso régimen de hospitalización para neurorehabilitación. Aparte es el único que tiene hospitalización, porque hospitales grandes como Almenara Rebagliati tienen programas específicos de neurorehabilitación, pero no tienen régimen de rehabilitación en hospitalización. Cuando tú hospitalizas al paciente, además, tienes que ver toda su patología, o sea, le manejas la hipertensión, la diabetes, si hace una neumonía, si hace una infección del tracto urinario, le manejas todo, o sea, le manejas su patología general y le vas a manejar las estrategias de rehabilitación en régimen hospitalario, ¿no? Esto tiene el instituto, otros hospitales no lo tienen, ya, eso es en Lima, y en provincia solamente se tienen programas de rehabilitación general, con algunos, digamos, programas, ¿no? Un poco más perfilados a la parte de neurorehabilitación, pero ya que existe la evidencia suficiente en la actualidad, pues se espera que estos programas y estos centros especializados de neurorehabilitación comiencen a desarrollarse cada vez más. ¿Okay? Los tratamientos específicos de neurorehabilitación se pueden clasificar según el nivel de evidencia, ¿no? Por ejemplo, los que tienen evidencia, la terapia de movimiento, la terapia de movimiento inducida por restricción, ¿ya? El biofeedback con electromiografía, ¿no? El entrenamiento de la marcha asistida electromecánicamente, ¿ya? La electroestimulación para la función de miembro superior, el entrenamiento físico para la marcha, ¿no? La terapia de alta intensidad para recuperación de la marcha, el entrenamiento repetitivo orientado a tareas para el movimiento, y la robótica, que cada vez está en más desarrollo, la robótica. Así que hay mucha tecnología y cada vez más robots, ¿no? Tanto para la rehabilitación del miembro superior como para la marcha. Tecnología que escasea muchísimo en nuestro país, pero que sí está descrita. La robótica es todo un capítulo en neurorehabilitación. Y también los podemos clasificar los tratamientos específicos de neurorehabilitación de acuerdo a en qué fase está, desde estudios preclínicos hasta aquellos que ya están listos para una aplicación más global, ¿no? Desde anticuerpos monoclonales se están estudiando, fíjense, factores de crecimiento, estimulación cerebral magnética y eléctrica, terapia celular, bueno, la robótica, la terapia de movimiento inducida por restricción, que ya es algo que está bastante difundido, ¿no? Pero hay varias estrategias y la idea es que estas vayan pasando, hay muchísimo en investigación en neurorehabilitación y la idea es que la evidencia se fortalezca y mejore y tengamos cada vez mejores estrategias, ¿no? Fármacos, también se habla de fármacos neuroprotectores, se han descrito muchísimos, más de 1000 fármacos en estudios clínicos, ya si se revisa, pero los que más promisorios son, todavía falta evidencia, pero los más promisorios, fluoxetina, anfetamina, levodopa, niacina, inosina, ¿no? Como para rehabilitación. Dentro de ellos, la fluoxetina probablemente es la que tenga un poquito más de apoyo. ¿Okay? Y el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico siempre va a ser la piedra angular en todo el proceso de rehabilitación de los pacientes, ¿ya? Para hablar un poco más de recuperación, hay bastante de investigación en esto, es también todo un capítulo aparte, pero vamos a hablar un poco. Fíjense que para hacer el pronóstico inicial, siempre hacer el pronóstico es difícil. Además va a determinar la intensidad de la rehabilitación, las estrategias de rehabilitación y el centro, el tipo de centro de neurorehabilitación en el que se tiene que hacer todo el tratamiento. Y vamos a ver que el pronóstico va a estar en base a factores neurobiológicos, ¿no? Estos negativos, ¿no? La localización, la gravedad, la etiología, las complicaciones médicas y las complicaciones neurológicas también, y los factores pre y postmórbidos, como la edad, el apoyo familiar, la reserva cognitiva, la reserva funcional, y de esto va a salir el pronóstico, ¿no? Para hacer el pronóstico de marcha, por ejemplo, no tenemos la edad, si hay déficit motor y sensitivo, motor sensitivo y visual, ¿no? Y el índice motor. El índice motor
se refiere a la fuerza muscular que va de 0 a 5 en escala de la MRC o escala de Daniels para hombro, codo y muñeca en miembro superior y para cadera, rodilla y tobillo en miembro inferior. El máximo es 15 en miembro superior, 15 en miembro inferior, 30. 30 es el máximo, ¿no? Fíjense, si hay un índice motor mayor de 25, más de 80% de posibilidad de marcha, pero si es menos de 25, 57%, como baja el pronóstico de marcha, ¿okay? O sea, la probabilidad de tener una marcha funcional al sexto mes. Y por supuesto, si solamente es motor, el pronóstico es mejor, sobre todo si es un paciente joven en medicina, menos de 65, 70 años, se considera joven, entonces, fíjense, 80% de posibilidades, ¿no? Pero si hay déficit motor sensitivo y visual, bajan muchísimo, sobre todo si el índice motor está comprometido, aquí es menor de 25, pues fíjense cómo bajan, llegando a un 0% incluso de probabilidad de recuperación de marcha. Bueno, entonces nosotros podemos establecer escalas, ¿no? Establecer pronóstico para varias funciones, para recuperación global también, y no hay ninguna escala, repito, que sea estricto, o sea, que no sea algo a rajatabla, ¿no? No es así, pero nos orienta. Y hay otros biomarcadores que están cada vez tienen mayor investigación, mayor sustento, ¿no? Por ejemplo, medidas de lesión estructural y medidas funcionales. En lesión estructural, la tomografía computarizada, las técnicas de difusión, el FLAIR, la resonancia en secuencia T1, T2, etcétera. Y en medidas de función como la electroencefalografía, ¿no? La resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía, etcétera, etcétera. Y varias técnicas ahí para medir función y para medir lesión estructural que también se van a utilizar para hacer el pronóstico. En el dominio motor, por ejemplo, ¿no? Volumen de infarto en el momento agudo, características específicas del tracto córtico-espinal, potenciales bocados motores, ya, conectividad interhemisférica, ¿no? Combinación de la medida del daño. Combinado, ya, esas son técnicas de imagen y índices de lateralidad. Bueno, con todo esto uno establece eh, el pronóstico de recuperación funcional. Igual podemos hacer para el dominio cognitivo, esos dominios que habíamos hablado al inicio, ¿no? Dominio del lenguaje. Esto es un tema que se desarrolla ya a nivel más especializado, pero que a nivel de medicina general, pues por lo menos se tiene que conocer, ¿no? Que existen estas áreas específicas de análisis para establecer los tratamientos de los pacientes. Pero es posible vivir entonces, recuperar una vida adecuada después de un ictus, ¿no? Acuérdense que hemos hablado mucho del problema motor, lenguaje sensitivo, pero no es lo único. Fíjense, trastornos del sueño, espasticidad, afasia, alteraciones oculares, disfagia, crisis comiciales, anosognosia, un montón de cosas. Fíjense, trastorno del movimiento, dolor, trastorno olfatorio, auditivo, incontinencia, disfunción sexual, un montón de cosas. Y todas tienen un capítulo específico para ver cómo se contribuyen las estrategias de rehabilitación a recuperar o compensar estos déficits, ¿no? Las secuelas, entramos en fase de secuelas, fíjense también las secuelas pueden ser en varias áreas, ¿no? No solamente motora. ¿Ya? Los déficits neurológicos al inicio del sexto mes, fíjense, ¿no? En el dominio motor, sensitivo, lenguaje, para ver cómo es el grado de recuperación. Esto es en general, ¿no? Al final cada paciente, repito, es diferente y hay que hacer una evaluación pues individualizada. Aquí les voy a mostrar algunos artículos, ustedes lo van a poder revisar luego con calma. Hemos hablado de lo principal para que tengan una idea de qué se hace en neurorehabilitación del daño cerebral adquirido. Aparte del problema motor propiamente dicho, hay que abordar la espasticidad, que fue motivo de seminario, ¿no? Ya se habló, se trató extensamente el tema en cada seminario. Pero bueno, aquí hay que revisar fisiología, el abordaje, el tratamiento de la espasticidad después del ictus, ¿ok?
también las secuelas, los tipos, hay distintos tipos de espasticidad, distintos músculos que hay que tratar con toxina botulínica, por ejemplo, ¿no? Aquí en miembro superior hablamos de los estadios de Brunstrom, que son estadios de recuperación motora, que van de flacidez a función motora normal. Aquí ninguna función motora en absoluto, una flacidez total, una hipotonía completa. Luego aparece la espasticidad en el estadio 2 de Brunstrom. Luego aparecen las sinergias motoras, que es movimiento en bloque. Entonces, si le dices a un paciente, por ejemplo, flexiona el codo, flexiona muñeca, flexiona codo y flexiona hombro, o sea, hace un movimiento en bloque. En el estadio 4 de Brunstrom ya hay control del movimiento fuera de la sinergia, es decir, ya puede individualizar el movimiento de la muñeca sin mover el codo y el hombro, por ejemplo, para flexión o extensión. En el estadio 5 disminuye la espasticidad y en el estadio 6 hay una función motora normal, ¿ok? Lo interesante de Brunstrom es que él plantea que esto puede, de la flacidez a la función motora normal puede ocurrir en segundos o minutos o puede ocurrir en meses, ¿ya? Pero siempre sigue esta secuencia. Y lo otro interesante es que él plantea que se puede estancar en cualquier punto, ¿ok? Entonces hay pacientes que se quedan desaparece toda la función motora por completo, hay una flacidez total y ahí se queda para siempre. Otros llegan a la fase de espasticidad, ¿no? Y allí se queda, o en la fase de sinergia y movimiento en bloque, y allí se queda y no progresa. Entonces, lo que plantea Brunstrom como parte de su propuesta de rehabilitación es que conociendo estos estadios hay que facilitarlos. No luches contra la espasticidad, haz que se complete para que pase a la sinergia, haz que se complete para que no luches contra la sinergia, ya procura que se complete para que siga pasando a las siguientes etapas. ¿Okay? Entonces, esos son los estadios de recuperación motora de Brunstrom. Con respecto a la afasia, bueno, un tema también importante para los pacientes, ¿no? Se podrán imaginar, eh, se llama stroke o ictus porque hace referencia a golpe. Este déficit aparece, como habíamos dicho en el concepto, de manera abrupta, de un momento a otro. El paciente está bien y el paciente cae derrumbado como si fuera sido golpeado por un rayo, ¿no? Por eso se llama stroke. Es como si el paciente está bien, de un momento a otro cae enfermo, como si hubiera sido golpeado por un rayo y muchas veces con más del 40% con una discapacidad moderada severa, pacientes totalmente independientes, pues, con un grado de dependencia importante, y si hay afectación del lenguaje peor, el paciente se deprime, etcétera, hay un gran impacto funcional, hay un cambio de vida total para el paciente y para los familiares, ¿no? Así que el lenguaje siempre es un tema importante. Se puede hacer una exploración a pie de cama, más allá de las baterías de Boston, por ejemplo, que demoran más de 1 o 2 horas para evaluar bien el tipo de afasia, pero la exploración a pie de cama se puede hacer con este cuadrito de acá, evaluando fluencia, comprensión, nominación y repetición. Ninguna afasia nomina, ¿ya? Si no nomina, entonces tiene que ser una afasia, porque si el paciente nomina pero no habla bien, será una disartria, ¿no? El paciente puede tener lenguaje tropeloso y ser o una afasia o una disartria, pero si el paciente nomina, no puede ser afasia. Entonces, ninguna afasia nomina, y la afasia de Broca, ustedes ya saben, paciente, una afasia motora, ¿no? No hay fluencia, pero el paciente comprende. La de Wernicke es al revés, el paciente habla, puede hablar, pero no comprende. Una afasia de comprensión. Luego tenemos las transcorticales, ¿no? Las transcorticales son, la transcortical motora es una afasia de Broca, pero que sí repite. Y la transcortical sensitiva es una fase de Wernicke, pero que sí repite. Igual, no nomina, porque ninguna nomina, esto se comporta igual que la de Wernicke, pero la diferencia está en que sí repite. O sea, las transcorticales repiten, ¿no? La afasia global no hace nada, ¿ya? Pero si el paciente sí repite, también es una variante transcortical, es una afasia transcortical mixta, ¿ya? Acá faltó la transcortical mixta. Y está la fase de conducción también, ¿no? El paciente no habla, no comprende, no nomina, porque ninguna nomina, y no repite. Es una afasia de conducción. Pero también está la afasia anómica, ¿no? En realidad todas son anómicas, por eso se prefiere la afasia nominal. O sea, el paciente habla, comprende, repite, nomina bastante bien, pero falla en algunas cosas, o el tiempo de latencia para nominar los objetos es mayor de lo habitual, y eso ya es una afectación por aumento del tiempo de latencia. Y esa se llama afasia nominal, ¿no? Afasia nominal. La afectación solo está en la nominación, ¿ya?
esa fascia nominal podríamos decir que es la variante transcortical de la fascia de conducción, ¿no? Acá en la fascia de conducción la lesión está en el fascículo arcuato, que es el que une el área motora del lenguaje con el área de comprensión. Así que con este cuadro sencillísimo, que mentalmente uno lo puede tener, ¿ya? Es fácil hacer la evaluación de la fascia a pie de cama. Solamente tienes que saber Broca y Wernicke y todo lo demás sale ya. Eh, las afasias van modificándose en el tiempo. El paciente puede empezar con una global, pasar a una transcortical mixta, luego a una transcortical motora, y etcétera, etcétera, va avanzando hasta que generalmente el paciente queda con una afasia nominal leve. ¿Ya? Generalmente si el paciente progresa bien, pasa de una broca, o puede empezar con una broca, o transcortical motora, o incluso con una global, pero el paciente va progresando, va mejorando, ¿no? Aquí la ventana de oportunidad neurológica de recuperación funcional no es 6 meses, es hasta 2 años. Así que el tratamiento de terapia del lenguaje puede ser intensivo hasta 2 años. Y el paciente, algunos pacientes quedan sin problema, pero bueno, la mayoría realmente queda con una afasia nominal leve, ¿no? Generalmente por aumento del tiempo de latencia. Ya, la fascia, ahí vemos, es durante el primer año, sí, ya hasta 2 años en realidad, modificación de la fascia, ok, eso como va progresando, ¿no? Bueno, pero puede haber afectación ocular, ya hay rehabilitación visual, alteraciones oculares, lo pueden revisar con calma luego, eso es para que tengan una idea, porque no podemos tocar todos los puntos. Hay rehabilitación de la disfagia, y esto se hace dentro de terapia del lenguaje, se hace masticación de eglusión, también tiene sus protocolos de rehabilitación, muchos pacientes quedan con disfagia. Eh, También si algunos pacientes quedan con otros problemas, ¿no? Convulsiones, por ejemplo, crisis comerciales, ¿ya? Ok, eso también lo pueden revisar con calma. La anosognosia siempre determina un gran reto. La anosognosia es la incapacidad del paciente para reconocer el déficit. Entonces el paciente eh, tiene, por ejemplo, esto se ve cuando el, el, la lesión cerebral está en el hemisferio no dominante. Cuando está en el hemisferio dominante, el paciente, que generalmente en la mayoría de pacientes es el hemisferio izquierdo, ¿no? El paciente hace una hemiplegia derecha y generalmente se asocia a afasia. Entonces las hemiplegias derechas son afásicas, ¿no? Pero si el déficit asiente en el hemisferio no dominante derecho en la mayoría de pacientes, entonces da una hemiplegia anosognósica. El paciente no reconoce el déficit. El paciente tiene una hemiplegia izquierda, el paciente pudiera tener, con una gran probabilidad, pudiera tener anosognosia, no reconoce el déficit. Si no reconoce el déficit, es más difícil de rehabilitar, ¿no? Incluso se está descrita la anosognosia del infarto occipital bilateral. El paciente tiene una ceguera cortical, pero el paciente dice que sí ve, ¿no? Y si tú lo haces caminar en un ambiente y se choca con una silla, el paciente confabula, dice que le acaban de poner esa silla allí para que se tropiece. No reconoce, es un caso sorprendente de anosognosia. ¿Ya? El paciente no reconoce su ceguera cortical. Son casos que obviamente determinan siempre pues, un reto a la hora de establecer la rehabilitación. Ya, la anosognosia hablamos un poco. Aquí, ya, la demencia, ¿no? La demencia vascular, el déficit cognitivo también es importante tenerlo en cuenta, por eso se hace rehabilitación cognitiva con neuropsicología. Ya ahí pueden revisar un poco de qué tan frecuente es el deterioro cognitivo. La depresión igual es otro trastorno importante a tener en cuenta. Esta puede ser intrínseca o reactiva. Obviamente, yo les decía que después de un cambio tan radical en tu capacidad funcional te vas a deprimir, pero también, dependiendo de dónde asiente la lesión, por la misma lesión puede haber depresión, ¿ya? Y hay que saber manejarlo adecuadamente y muchas veces justifica la intervención de psicología y de psiquiatría. Si el paciente tiene una depresión que requiera tratamiento, a la cabeza fluoxetina, ¿no? También hay algunos fármacos que se deben evitar en fase aguda o subaguda porque retrasan la rehabilitación. De eso no hablamos mucho, pero por ejemplo la gabapentina, pregabalina, opioides, etcétera, son fármacos que a veces se indican para dolor, pero
hay que utilizarlo con cuidado, dosis bajas, el menor tiempo posible, tratar el dolor con otras cosas, porque estos fármacos en los estadios tempranos, primer mes y medio, 3 meses, se ha demostrado que pueden retrasar la recuperación motora. Entonces hay que tener cuidado con algunos fármacos. Así como hay fármacos que pueden ayudar, hay otros que se ha visto que pueden retrasar esta recuperación. Si el paciente tiene depresión que necesita un fármaco, fluoxetina a la cabeza porque de paso le estás ayudando con recuperación motora, ¿no? La evidencia todavía no es tan grande, pero sí lo suficiente como para preferirlo en caso de que el paciente tenga depresión. La fatiga es otro problema que también se tiene que tratar en rehabilitación. Ya, y a ver, sí, los déficits somatosensoriales, ¿no? La esterocepción, la propiocepción, son funciones neurológicas ya más finas que también se tienen que trabajar. El dolor es todo un capítulo, ya hay dolor musculoesquelético condicionado por el déficit neurológico y también dolor neuropático por sí mismo, ¿ya? El dolor neuropático central en el síndrome de Eyerine-Rousey, por ejemplo, la hemiplegia talámica es todo un reto y bueno, ahí sí pues hay que utilizar fármacos igual desde el inicio muchas veces, ¿no? Pero lo más frecuente, el síndrome de dolor más frecuente en un paciente con un déficit neurológico por infarto cerebral es el síndrome, se llama síndrome de hombro doloroso hemipléjico, que se da por eh, subluxación, tendinopatía, se da por espasticidad, es multifactorial, ¿no? Puede desarrollar el paciente un síndrome de dolor regional complejo tipo 1, puede desarrollar una sensibilización espinal segmentaria y casi todo eso confluye un síndrome miofacial. Y tienes que tratar de todos los componentes para tratar de resolverle el dolor al paciente. No basta con ponerle un cabestrillo, no basta con darle una pastilla para el dolor, ¿no? Tienes que tratar el miofacial, tienes que tratar la sensibilización central, tienes que tratar si ha desarrollado la distrofia simpático-refleja, la subluxación, etc. La espasticidad, etc. Recuerden que hay un círculo vicioso entre dolor y espasticidad, ¿ok? Entonces va a haber en este paciente con síndrome de hombro doloroso hemipléjico una fuente de dolor nociceptiva y se puede sumar una fuente de dolor neuropático disfuncional. Entonces hay que saber identificar qué está primando para tratarlo adecuadamente. Muy aparte de eso, puede haber estos síndromes de dolor central, ¿no? Los trastornos del movimiento también, ¿no? Una cosa a veces que se pasa casi inadvertido, pero miren, todos los trastornos del movimiento que pueden quedar como secuela de un infarto cerebral. Distonía, trémor, asterix. Acuérdense que algunos pacientes desarrollan síndromes parkinsonianos y se llama parkinsonismo vascular. Puede aparecer al año o a los 2 años después de un infarto cerebral. La demencia posinfarto cerebral es la segunda demencia más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Primera causa de demencia en el mundo, Alzheimer. Acuérdense que demencia senil ya no existe ese término, ¿no? Primera causa de demencia en el mundo, enfermedad de Alzheimer. Segunda causa de demencia, demencia post-infarto cerebral. Y existe también el parkinsonismo vascular, ¿no? Ya, y los problemas olfatorios también hay que tenerlos en cuenta, auditivos, ahí pueden leer un poco, ¿no? Lo que se puede hacer desde el punto de vista de rehabilitación, ¿ya? La incontinencia urinaria también requiere programas específicos de rehabilitación, hay que hacer técnicas de urodinamia para saber qué tipo de vejiga neurogénica ha desarrollado el paciente y el tratamiento tanto con la parte de técnicas de terapia física como cuáles son los fármacos más convenientes a utilizar. La disfunción sexual después del infarto también es un problema pocas veces abordado, pero que realmente pues, se tiene que conversar con los pacientes, ¿ya? Y ahí también pueden ver el abordaje de tratamiento, ¿ya? Fíjense ahí también, pueden revisar un poco más. Los trastornos del sueño es otro gran tema, hay que estar atento a estos porque si hay desórdenes del sueño, esto puede empeorar el dolor, empeorar la espasticidad, provocar depresión, ansiedad, etc. La inestabilidad postural años después del stroke también hay que tenerlo en cuenta. El paciente puede quedar con este problema que requiere un tratamiento a largo plazo. Cualquier déficit neurológico que se mantiene en el tiempo que ya pasa a fase de secuela va a necesitar un tratamiento a largo plazo como cualquier condición médica crónica, ¿no? Entonces, los pacientes no tienen que desligarse por completo de los servicios de rehabilitación como se pretendía hacer antes, que el paciente después de los 6 meses ya no viene más a rehabilitación y que siga los ejercicios en casa. Ya se ha visto que el paciente se condiciona y retrocede.
Entonces el paciente se hace una rehabilitación intensiva hasta los 6 meses o un año, ya dependiendo. La terapia del lenguaje puede persistir, puede ser intensiva por más tiempo, pero después hay que hacer un programa de rehabilitación de mantenimiento para garantizar que lo que se ha logrado se mantenga y el paciente haga pues un ciclo de rehabilitación, por ejemplo, de un mes, 1 o 2 veces al año, como terapia de mantenimiento. Algunos pacientes requieren un mantenimiento un poco más intensivo y no pueden desligarse mucho tiempo de los programas de rehabilitación y tienen que hacer, aunque sea una sesión de terapia semanal, por ejemplo. Entonces, la fase de mantenimiento de rehabilitación también va a variar de paciente a paciente. Pero ya estos pacientes tienen que ser abordados cada cierto tiempo porque si no, se pierde lo que se ha logrado, así que ya no se hace un alta definitiva de rehabilitación. Le puedes hacer al paciente un alta de un centro especializado de rehabilitación, pero del centro, no del abordaje, no del abordaje de rehabilitación. Tendrá que continuar su rehabilitación en un centro de menor complejidad, ¿no? Pero para eso se necesita una red que funcione adecuadamente, lo cual, sinceramente, también carecemos, porque deberíamos tener un sistema de rehabilitación que funcione en red, desde la atención primaria, con el médico general, con los centros de salud y con los hospitales de mayor complejidad, de forma tal que nosotros podamos trabajar en red y pasar al paciente, le doy de alta de un hospital de tercer nivel, de un programa de neurorehabilitación especializado, pero para que continúe su rehabilitación en atención primaria, por ejemplo, ¿no? Y como no tenemos una red adecuada que funcione bien, entonces pues tenemos muchos pacientes que pudiendo trabajar en servicios de rehabilitación de atención primaria, que deberían existir, ¿no? Bueno, tienen que seguir realizando terapia de mantenimiento en un hospital de tercer nivel, lo cual no es lo más correcto, ¿no? Pero es como funciona en muchos sitios actualmente. Entonces, fíjense que son un montón de problemas, como hemos visto, y pues tiene que ser un trabajo coordinado entre atención primaria, rehabilitación, geriatría, logopedia, terapia ocupacional, el neurólogo, etcétera. Conclusiones. La ventana terapéutica de neurorehabilitación es corta. El primer mes y medio es el más importante. La ventana terapéutica está definida como 6 meses. Si ustedes le preguntan, ¿cuál es la ventana terapéutica de rehabilitación, la ventana terapéutica de oportunidad de recuperación neurológica o ventana terapéutica nada más? 6 meses. Ya eso es lo que te dicen todos los libros, pero ya ustedes saben que lo más importante es el primer mes y medio. Ya, restitución es neuroreparación más neuroplasticidad. Hay que estratificar para optimizar el tratamiento, para saber la intensidad de la rehabilitación y el ámbito en el que se debe realizar. Los centros especializados de neurorehabilitación son eficaces y costo efectivos. La evidencia científica en tratamientos específicos de neurorehabilitación cada vez está mejor avalada y hay que afianzar, se va a seguir estudiando y el tema de los biomarcadores de recuperación. Muy bien, eso sería todo entonces. Vamos a ver acá. Listo. Muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Ya, que me escriba por favor el delegado ya para poder enviarle la presentación y puedan revisar esos puntos que yo les señalé, tanto de la parte clínica, para que recorran algunos elementos más, como los temas específicos de rehabilitación, algunos los pasamos rápidamente, ya. No nos podíamos atender en cada punto, pero ustedes lo van a poder revisar un poco más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no ya con eso terminamos. Muy bien, ya está completo. Entonces nos estamos viendo, bueno, con el grupo de prácticas nos vemos según lo que hemos programado nosotros y con los demás en grupo, así como ahora en la siguiente clase teórica conmigo según el cronograma. Eso sería todo. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Listo, buenas noches con todos.